Hoy vamos a hablar de un hombre, de un profeta de Dios, usado grandemente por Dios. Fue el profeta más popular y destacado en el pueblo de Israel. El ministerio que este hombre, Elías, fue marcado por los cambios sociales y religiosos de la época. Elías luchó contra el dios Baal. Acab y Jezabel fueron los que convirtieron la adoración de los ídolos como religión oficial. Pequeños datos que nos hacen entrar un poco en esta historia. Los que convirtieron, estos reyes malvados, convirtieron la adoración de los ídolos como una religión oficial. Y Elías, el profeta Elías, fue un fiel defensor de la adoración pura. Pero también nos habla de este hombre Elías en Santiago, capítulo 5, versículo 17, que dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Un hombre, un profeta tremendamente usado por Dios, con un ministerio tremendo. Sin embargo, la Biblia habla de este hombre poderoso, santo, como un hombre que estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dice el versículo 4 del capítulo 19 de Primera de Reyes, dice así: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Encontramos aquí a este hombre poderoso, este hombre que había servido a Dios, que tenía un ministerio precioso. Lo encontramos acá, sentado en una cueva, ya anciano, solo, decepcionado totalmente de la sociedad. Aproximadamente este hombre le había pedido a Dios que le quitara la vida, que ya estaba cansado, estaba convencido totalmente el profeta que la nación, el pueblo había ido demasiado lejos. Ya no hay esperanza, dijo Elías. Él llegó a tal grado de desesperación. Fíjese, después de pasar una gran victoria, la victoria más grande de su vida, enfrentarse a los profetas de Baal. Recordemos la historia. Aquí en la Biblia nos habla que este hombre dice que fue hasta el monte Carmelo y enfrentó a 850 falsos profetas. Imagínense ustedes en esta historia cómo habría sido en aquel momento y en aquel lugar. Dice que Elías se enfrentó a los profetas falsos. Algunos de ellos eran profetas de Baal y otros 400 eran sacerdotes de otros ídolos que la malvada Jezabel, la reina Jezabel, había inventado en ese tiempo. O sea que en total eran 850 profetas. O sea, nosotros, ¿cuántos seremos acá? ¿200 seremos? Bueno, fíjese, 850 hombres, sacerdotes de Baal, del ídolo, este ídolo que habían levantado estos reyes, y otros eran la mitad de Baal y la mitad de otros dioses inventados. Y ahí estaba Elías, este profeta de Dios, este hombre de Dios que Dios había levantado en ese lugar. Ahora leamos el versículo 18
el capítulo 18, y vemos ahí un poquito, miramos ahí la historia, lo que pasó en ese momento. Hay un ritual que comienza con estos profetas. Dice el versículo, vamos a leer desde el versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Allá va esta confrontación. Y dice, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien has dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, preparadlo para vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuegos debajo. El 26 dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. Y el 27 dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasa el mediodía y ellos siguieron gritando hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero nunca ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, al poco pueblo que había ahí, dice, acérquense, vengan. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dado, palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar. El 33 dice, preparó luego la leña. Y el 34 dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y toda la preparación que hizo, de manera que el agua corría alrededor del altar. Y el 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías, dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Dice el 37, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron diciendo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. ¡Qué tremendo esta historia tan hermosa! Usted puede imaginar allá esta situación, esta confrontación. Elías allá estaba frente a los profetas de Baal y estaba tratando de hacerles entender que hay un solo Dios. Entonces les hace preparar todas estas cosas que hemos leído. Y entonces ellos comienzan a danzar y a hacer sus cosas, ese rito que lo hacían siempre. Y no pasó nada.
Entonces Elías, hay una canción que dice: Elías muy sereno miró a los cielos y en confianza fuego mi Dios pidió. Y de repente desde los cielos bajó el fuego. Como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Así fue. Eso fue lo que pasó. El ritual comienza y ellos comienzan a gemir, pero no pasa nada. Pero cuando el ritual termina, quedan todos los profetas postrados, sangrando, confusos y exhaustos. Pero sin embargo, cuando Elías levantó sus ojos al cielo y el fuego cayó con el poder de Dios, dice que cayeron sobre sus rodillas los cristianos, el pueblo de Dios, gritando: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ahora, imagínense a Elías cómo estaba en ese momento. ¿Pueden imaginar? A Elías estaría feliz, estaría con una confianza en Dios tremenda. Dios le había contestado la oración. ¿Cómo no estar contento, feliz? Allí estaba, fortalecido. Pero mientras volvía a su lugar, volvía al pueblo, este hombre dice que venía pensando: ahora es la hora de Dios, después de semejante milagro. Es el principio de la renovación, por lo que he orado tanto tiempo. Fíjese la fortaleza de este hombre después de haber pasado por esta situación tan agradable. Elías estaba fortalecido y en sus pensamientos decía: ¿quién podrá ponerse ahora en contra de Dios con lo que Dios ha hecho? Pensaba: Acab, este rey malvado con esta reina, tendrán que cambiar de parecer ahora con todo esto que vieron. No tendrán más opción que abandonar el culto a Baal. Acab tendrá que controlar a su mujer, porque su mujer había matado a un montón de profetas de Dios. Y Acab tendrá que dejar de perseguir a los siervos de Jehová. Todo esto pensaba Elías mientras, después que había pasado este precioso milagro, esta manifestación gloriosa del poder de Dios. Ahora, ¿por qué después de haber pasado una situación tan maravillosa, Elías comienza a sentir miedo, a sentir desánimo? En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1, dice: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que había hecho y de cómo había matado a espada a todos sus profetas. ¿Qué muestra de que Acab había cambiado? No hay muestra aquí. Fíjese que Acab no menciona a Dios, no menciona a Jacob para nada. Está relatando a su esposa lo sucedido, pero diciéndole, se refiere al milagro o a lo que pasó como lo que hizo Elías. No le reconoce a Dios. Ante semejante muestra de poder de Dios, Acab no dice: ay, Jezabel, no sabes lo que pasó, lo que Dios hizo, fue maravilloso, tendremos que cambiar todo lo que hemos pensado. No, dijo. Le contó todo, pero le dijo como lo hizo Elías. Este hombre superficial no aprendió a honrar a Dios, no reconoció la grandeza de Dios. Y su esposa, ¿qué pasó con su esposa? Si usted lee la palabra, dice que su esposa, la reina, se pone furiosa, se llena de ira y le envía a Elías un mensajero que le amenaza de muerte. Tanto así que jura que si no lo asesina en el plazo de un día, ella misma debería morir. Fíjese usted la rabia de esta mujer. Ahora volvamos a Elías. Imagínese cómo fue la reacción de Elías ante semejante amenaza. El efecto de esta amenaza le causa a Elías temor, porque él sabía que la reina había matado a muchos profetas.
y cómo los había matado. Entonces le agarra temor. ¿Y qué hace? Huye, se va para poder salvar su vida. Y en el 19:10 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mucho de lo que dijo Elías ahí en ese versículo era verdad, ¿no? Porque el pueblo estaba en un estado lamentable, la maldad aumentaba y los profetas buenos habían sido burlados. Pero así todo, él había sido fiel. Y el relato nos cuenta que Elías recorre el camino de un día, parte del amanecer, no llevando absolutamente nada. Él temió por su vida y salió. No llevó provisión, no llevó nada. Se fue con los brazos vacíos, impulsado por el temor, bajo un sol abrasador, seguramente con mucho calor. Elías lucha para avanzar, para seguir adelante. Elías se va quedando sin fuerzas, se va quedando agotado y dice, basta, no soporto más, no aguanto más. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho alguna vez, basta, no doy más, no aguanto más, tiro la toalla? ¿Cuántas veces decimos esto? Elías no puede seguir en sus propias fuerzas. Pero hermanos, ¿cómo nos consuela a nosotros saber que Dios conoce nuestras limitaciones? Gloria a Dios. Dice el Salmo 103, el versículo 13 y 14. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Él sabe cómo se siente Elías en este momento. Cree que su labor no sirvió para nada, porque el pueblo sigue igual de rebelde, la religión falsa se extiende como peste, se siente solo y dice, solo quedé yo. Y en tercer lugar, se siente temeroso, porque muchos otros habían sido asesinados. Ahora, ¿cómo hace Dios para ahuyentar los temores y las inquietudes de Elías? En el versículo 11 dice, Él le dijo, sal fuera, imponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande, poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y en el versículo 12 dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? El ángel le pide a Elías, vete a la puerta de la cueva. Y él obedece sin saber lo que va a pasar. Y de repente, como dice la Escritura, una tormenta, de esas tormentas que a veces se levantan, mucho viento, ¿no es cierto? Y un ruido tremendo. Elías trata de refugiarse, seguramente de taparse los ojos, la cabeza. Seguramente está tratando de agarrar sus vestidos. Seguramente lucha para estar en pie ante esta conmoción de la naturaleza. Y cuando logra recuperarse, dice que una llama de fuego lo hace volver adentro de la cueva. Pero como dice el relato, Jehová no estaba ahí en ninguna de estas espectaculares fuerzas naturales. Todo queda en silencio. Entonces Elías dice, oye una voz calmada y baja,
que lo anima a desahogarse y expresa nuevamente lo que le pasa. Léalo en el versículo 12 y el 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro. Y cuando Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? En el 14 dice, él respondió, he sentido un vivo celo. Otra vez le repite, pero se descarga ahora delante de Dios. Pero la voz de Dios anima a Elías, le trae consuelo. Y dice que Dios toma 2 medidas allí. Una de ellas le manda a ungir entre todos a Eliseo, un compañero y un ayudante que iba a estar con él de ahora en más. Y le dice, en segundo lugar, le revela la noticia que no estaba solo, que había 7,000 profetas que no habían doblado las rodillas. Mire la provisión de Dios. Fíjese un poquito más atrás, el 18:4 lo que dice, me encanta esto. Lo que Dios hace es tremendo. Manda, dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías, mire lo que dice la palabra, tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dios ya tenía preparado allá a 7,000. Mire de qué forma Dios mandó a Abdías a que trajera a los profetas y los escondiera en cuevas. Y allá le dice a Eliseo, le revela la noticia, no se había dado cuenta que había 7,000 profetas que habían quedado para alabar a Dios. Y son ellos los que necesitaban de que Elías continúe con su servicio, que les dé ejemplo de lealtad en tiempos tenebrosos. Al igual que Elías, nosotros nos sentimos muchas veces impresionados ante situaciones de la vida, pero Dios siempre sigue fortaleciendo a su pueblo, siempre sigue fortaleciendo a sus siervos. En cierto modo, su palabra sigue siendo para nosotros como la voz calmada y baja que se le apareció a Elías. A través de la palabra del Señor nosotros podemos encontrar que Dios nos levanta, nos anima, que Dios nos corrige muchas veces, es verdad. Nos confirma su amor y le dice, como le dijo aquí en el versículo 7, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Oh, gloria a Dios. Isaías capítulo 52 también dice, sacude el polvo, levántate y siéntate, suelta las ataduras de tu cuello. Debemos nosotros como hijos de Dios salir de ese espíritu de exclusión y ajustar a veces actitudes equivocadas. Muchas veces se nos da la mentalidad de la cueva cuando pasamos diferentes situaciones. A veces actuamos como Elías, nos metemos en una cueva y no salimos de ella. No, ya basta, no doy más, no quiero saber más nada. Ni de Dios, ni del servicio, nada. No me interesa más nada. Pero sin embargo, dice que Elías era un profeta poderoso, pero era débil en su personalidad. El profeta cayó en una desesperación, cayó en desaliento, como muchas veces nos lleva a nosotros las circunstancias de la vida. Lo llevó al desánimo, el desánimo lo llevó al resentimiento, el resentimiento lo llevó a la autocompasión, el complejo de persecución y terminó con una bronca que no daba más. ¿Puede un hombre o una mujer desanimarse y abandonar el camino de Dios después de haber visto el poder de Dios? Puede que después de caer en depresión podamos levantarnos y superar la realidad que nos rodea. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo hago para cuando muchas veces siento esto en mi corazón, siento en mi vida? La primera cosa que debemos
Es saber que Dios no evade ninguna de nuestras preguntas. Y sus respuestas, hermanos, nunca son teóricas. La respuesta de Dios siempre viene a nuestras vidas, trayéndonos a nuestros corazones, a nuestras vidas, una respuesta clara a lo que nosotros necesitamos entender. El propósito de tu vida, la segunda cosa que debemos saber, es que el propósito de tu vida va mucho más allá de tu realización personal, va mucho más que tu familia, va mucho más que tu carrera, va mucho más de tus sueños y tus ambiciones. Dios tiene propósitos grandes en nuestras vidas. Por eso Dios le dice, Elías, subí al monte, necesito hablar con vos. ¿Sabe que Horeb significa el monte del encuentro? Elías había decidido tirar la toalla, pero Dios lo llama a su intimidad. Es ahí, hermanos, en la intimidad con Dios, es ahí donde entendemos que nuestra obra no es en vano. Es en la intimidad con Dios, es cerrar la puerta. Cuando viene el desánimo, viene la lucha, viene la prueba, viene la tentación, vienen los momentos difíciles. Es en la intimidad con Dios. Cuando Dios nos hace entender que todo lo que hacemos no es en vano. Elías tuvo que subir al monte. Tuvo que tener intimidad con Dios, decirle, Dios, no doy más, no aguanto más, no soporto más. Y allá él tuvo las fuerzas de Dios en su presencia y pudo continuar, pudo seguir adelante. En la intimidad vemos lo infundado de nuestros temores y comenzamos a ver la vida de otra manera en la intimidad con Dios. Mientras no tenemos intimidad con Dios, no podemos ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Pero cuando buscamos a Dios en los momentos más tremendos de desánimo, de desaliento, y cerramos la puerta de nuestra habitación y clamamos a Dios y le decimos, Dios, no puedo más, no doy más, quiero tirar todo por la borda, me importa nada. Pero cuando yo voy a Dios con esta actitud y le digo, Dios, me está pasando esto, me está pasando esto, Dios te da las fuerzas y te hace entender las cosas de otra manera cuando vos subís al monte. Te hace ver las cosas de otra óptica. Y esta declaración que Dios le hizo a Elías también es para nosotros, hermanos, en esta mañana. Levántate y come porque largo camino te resta. Hay cosas por lograr todavía en nuestras vidas. Hay cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Hay cosas que Dios te quiere mostrar todavía. Elías aceptó el consuelo. Ese valiente profeta, ¿sabe qué hizo? Puso otra vez manos a la obra. Recibió de Dios el ánimo, la fuerza y dijo, voy a seguir adelante, no me importa nada. Puso las manos sobre el arado otra vez y comenzó el camino que Dios le tenía preparado. Qué difícil se nos hace a veces, tras una tormenta, tras un desánimo, tras un desaliento, levantar la cabeza y seguir adelante. Pero el Dios de Elías es el mismo Dios nuestro. Ese Dios nos dice en esta mañana a vos y me dice a mí, levántate, que largo camino te espera. Aleluya, gloria a Dios. Padre bueno, en esta mañana honramos y bendecimos tu nombre, Señor, porque no hay nada mejor, Señor, que entrar en tu presencia para recibir de tu amor, de tu misericordia, de tu fortaleza. Señor, ojalá que cada uno de nosotros, cuando vivimos situaciones intensas en nuestra vida, podamos subir al monte
a la intimidad para recibir las fuerzas y entender, mi Dios, que hay propósitos mayores en nuestras vidas que tú quieres cumplir. Señor, danos a nosotros la capacidad para comprender esta verdad espiritual. Señor, ayúdanos para que podamos acudir a ti. Siempre estás dispuesto a escucharnos. Siempre estás dispuesto, Señor, a inclinar tu oído y entender que tenemos limitaciones y que tú nos das las fuerzas, el ánimo, el poder para seguir adelante. La vida es difícil, Señor, y muchas veces nos desanimamos, nos desalentamos. Pero danos la fuerza hoy. Danos de tu poder, de tu ánimo, Señor. Enséñanos a vivir nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría.